En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas, y especialmente a los andaluces y a las andaluzas. Para mí, como vicepresidente, podréis suponer, es un orgullo presentar en nombre del Consejo de Gobierno la Ley Andaluza de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras ante los productos hipotecarios, especialmente en materia de vivienda. Por lo tanto, decir en primer lugar que estamos ante la primera iniciativa legislativa sobre la defensa de los derechos de los consumidores y, muy especialmente, en el terreno hipotecario de la vivienda del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía. Yo creo que estamos ante una ley que refuerza las ideas de cercanía, las ideas de sensibilidad ante los problemas sociales, las ideas de transparencia y las ideas de máxima garantía a los consumidores frente a cualquier tipo de abuso de organizaciones, bancos o entidades financieras. Yo creo que hay que situar una ley en la que seguimos haciendo que las leyes den fuerza a la mayoría social. Por lo tanto, es una ley dirigida especialmente a la mayoría social que han sufrido consecuencias abusivas de los sectores financieros y de los propios bancos. Y hay que situar que responde a la voluntad decidida del Gobierno andaluz de defender y ejercer la protección de los consumidores, los derechos ante hipotecas en materia de vivienda. Y yo diría que es una ley que pasa a la ofensiva. Estamos en una fase en la que pasamos de elementos de resistencia a elementos de a la ofensiva. Y a la ofensiva para garantizar derechos de ciudadanía que vienen recogidos en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Yo creo que se trata de garantizar mejor la protección de los derechos de ciudadanía ante cualquier entidad financiera, ante cualquier entidad bancaria. Y se trata de hacerlo con luz y taquígrafos, con mucha transparencia, con la exigencia de transparencia y con la pérdida de neutralidad desde la institución para defender a los sectores más afectados. Se regulan a todas las entidades financieras actúen con esa máxima transparencia y cumplan la obligación y el deber de informar. Se trata de empoderar a una ciudadanía que cada día necesita estar más y mejor informada para poder decidir, es decir, lo mejor en cada momento sobre las responsabilidades que adquiere ante cualquier contratación de carácter hipotecario. Pero hay un tema que a mí me gustaría resaltar. Estamos ante una ley que viene a complementar otra ley que ahora mismo está en discusión en el Parlamento de Andalucía, la Ley de Función Social de la Vivienda. Y una Ley de Función Social de la Vivienda a la que esta ley complementa la garantía de protección ante, como ya he dicho, abusos bancarios que han existido y muchos malas prácticas en uso de entidades financieras que hay que, lógicamente, apartar y acorralar, poner fin a la vulnerabilidad de los ciudadanos como un elemento central ante un tema tan importante como las hipotecas. Yo diría que sumamos a ese trabajo en defensa del derecho a la vivienda, en la lucha contra los desahucios, pasamos ahora el tema de la prevención, el tema de la protección ante el ciudadano vulnerable, ante el deudor vulnerable. Y ante el deudor vulnerable, una administración que sale en defensa de la ciudadanía. Yo diría también que estamos ante un proyecto de ley que, cuando se empiece a situar su recorrido, va a evitar elementos de sufrimiento y de empobrecimiento. En un momento en que hay medidas que empobrecen al conjunto de la ciudadanía, el Gobierno de la Junta de Andalucía, es decir, sitúa el tema de parar empobrecimientos que se hacen de forma injusta y que la hemos visto en los últimos tiempos en la acción de las entidades financieras. Por lo tanto, Andalucía vuelve a estar a la ofensiva en una ley pionera. Y en una ley pionera que, mientras otra comunidad autónoma la hacía en el 2011 en línea contraria en cuanto a la protección de los ciudadanos, el Gobierno de la Junta de Andalucía camina en la línea correcta, proteger a los ciudadanos ante cualquier tipo de abuso y ante cualquier tipo de falta de información. Por eso esta ley centra sus elementos fundamentales, sus columnas, en garantía, información, seguridad e igualdad, y da respuesta a las reivindicaciones que ha tenido todo el movimiento ciudadano en torno a esta materia de las hipotecas. Yo diría que estamos ante una ley también muy participada, y lo quiero resaltar. Una participación hasta hoy que continuará a partir de este momento reforzando el diálogo entre el Gobierno andaluz y todas las organizaciones y la ciudadanía que tienen que decir algo en materia de consumo. Y, por lo tanto, quiero situar que ha habido una recogida de opinión
antes de situar el anteproyecto. Esas opiniones han recogido algunas sugerencias, otras se han contestado en el marco de no en este momento situarla a la ley y a partir de ahí diálogo abierto con todas las organizaciones. Por lo tanto, nos hemos preciado también de ese elemento de participación, no solo de cercanía, de codecisión en la medida de lo posible. Se pretende conseguir el proteger, como ya he dicho, a las familias ante cualquier desequilibrio, la transparencia y blindar con leyes que amparen a los más débiles y a las familias en situación crítica y en riesgo de desahucio. Yo creo que esta ley hará más transparente a los bancos y más transparente a las entidades financieras. Por eso también harán elementos de mayor seguridad ante cualquier contrato de carácter prestatario. Porque si bien es cierto que estamos en una ley que va dirigido especialmente al tema de las hipotecas en materia de vivienda, yo creo que a nadie se le puede escapar que cuando se legisla en esa materia, también, por simpatía, otros tipos de contrataciones tendrán casi los mismos valores de seguridad a la hora de producirse. Se plantea también no más desahucio por falta de transparencia e indefensión. ¿Cuántos desahucios hemos visto, hemos oído, por falta de haberse visto adecuadamente esa letra pequeña negra sobre blanca que muchas veces, es decir, no ha habido la práctica en el terreno del usuario de leerla en su profundidad? Por lo tanto, también estamos situando un elemento de educación al conjunto de la ciudadanía para que defienda la protección de sus derechos. Y planteamos otra cuestión, la ruptura de la neutralidad institucional entre las víctimas de la crisis y las entidades financieras. No es posible, en la situación de crisis, de que haya neutralidad. Se plantea romper con esa ley los elementos de neutralidad para favorecer a esa mayoría social ante una dura realidad. Lo ha dicho en muchas ocasiones la consejera de Fomento y Vivienda. Han habido prácticamente desde el 2007 80.000 desahucios, muchos de ellos, es decir, teniendo que perder su vivienda y teniendo que seguir pagando una hipoteca porque no se aceptaba la dación en pago. Está en nuestro favor, en favor del Gobierno de Andalucía, que más de 2.000 desahucios se han evitado con el decreto de función social de la vivienda y que miles de familias han perdido la vivienda y siguen con el peso, lógicamente, de una hipoteca abusiva. Creo que reforzamos la ley porque se trata de mejorar la orden del conjunto estatal sobre entidades de crédito del 2011, la ley del 2009 hacia otro tipo de entidades, pero también se trata de recoger el espíritu de las directivas europeas. Por lo tanto, es una ley que se da también la mano con lo que ha significado las directivas europeas en materia de protección de los hipotecados ante cualquier tipo de abuso de las entidades financieras. Por lo tanto, estamos también en un espacio de reconciliación de la legislación andaluza con la legislación de directivas europeas. Para impulsar la ley, nosotros vamos a hacer una serie de cuestiones que nos parece importante. La primera, un esfuerzo de información. Un esfuerzo de información que significa que este Gobierno tiene que hacer campañas para que estén informados los ciudadanos, campaña para que en la cercanía estén informadas perfectamente del cumplimiento y obligación de la ley las entidades financieras y las entidades bancarias, y en ese terreno yo creo que nos queda un largo trabajo por delante, con campañas de inspección que vamos a tener que, lógicamente, incentivar. También la ley recoge elementos sancionadores. Me voy al mayor, es decir, hemos aumentado toda la fotografía de elementos de sanciones que había en la anterior ley, toda la hemos aumentado, llegando, si llega el caso, incluso a sanciones que alcanzan los 600.000 euros a cualquier entidad que no cumpla, es decir, su obligación frente al que va por una hipoteca en ese momento de hasta 600.000 euros, que son 100 millones de pesetas. Pero hay un elemento fundamental. También va a estar la sanción en función del daño, y en función del daño causado puede llegar al quíntuple, lo cual significa que puede también aumentarse. Tiene que entrar, y entra la ley, en el terreno de la indemnización y en el terreno de incentivar el trabajo entre las asociaciones, los empresarios, las entidades financieras y el Gobierno para conseguir algo que es voluntario, pero que nos parece fundamental y que empezaría por dignificar y reconciliar la relación de las entidades financieras y los bancos con el conjunto de una ciudadanía que ahora mismo tiene en el reflejo de la entidad financiera o bancario no los elementos de mayor prestigio. Y eso significa un contrato hipotecario de confianza. Y vamos a trabajar de la Junta de Andalucía para que ese contrato hipotecario de confianza se pueda resolver en el terreno del diálogo y en el terreno del acuerdo entre gobiernos, asociaciones que defiendan a los consumidores y, cómo no, las entidades financieras. Y en ese aspecto, y termino, yo creo que se trata también
de blindar y proteger no solo al consumidor de un crédito, hipoteca para la vivienda, sino también a los avalistas. Y en ese sentido hay una obligación garantista de que en el mismo nivel de información que tenga el consumidor de un crédito hipotecario, tiene que tener también los avalistas que, lógicamente, contribuyen a que ese crédito se favorezca. Y en ese sentido yo creo que hay un blindaje del contratante y también un blindaje del futuro de los contratantes junto con los avalistas. En ese aspecto yo creo que se obliga a las entidades a caminar por el sendero de préstamos responsables, se regulan los servicios adicionales, no podrá obligarse a la persona consumidora y se pone en valor la capacidad de decisión de la misma, se aumenta a los 15 días, es decir, a un mes. En ese periodo, la oferta que cualquier entidad bancaria le da a un ciudadano es una oferta que ya tiene una garantía, un valor y un derecho, pero que el ciudadano puede tener también otro elemento importante, contrastar, es decir, ofertas hipotecarias, no solo de una entidad, sino con otras entidades, y tener el derecho garantizado de que la oferta que se ha puesto encima de la mesa se le sitúe adecuadamente. Y luego hay una parte que a mí me parece muy fundamental, que es el papel de los notarios y el papel de los registradores. El papel de los notarios y el papel de los registradores va a tener una función esencial y fundamental. No van a estar solos para situar un elemento fedatario de lo que significa la relación entre el consumidor y la entidad bancaria o financiera que da el crédito o da la hipoteca, sino que al mismo tiempo está obligado a advertir de si observa cláusulas abusivas o condiciones que no son las deseables en cualquier tipo de préstamo. Por lo tanto, aparece nuevamente la figura del notario y del registrador, aparece en esta ley como un elemento defensor no solo de la información, sino también de proteger, de advertir, de prevenir que no haya ningún elemento que afecte de forma negativa al ciudadano que se ve obligado a llegar a una hipoteca. A mí me parece, termino ahora de verdad, que esta es una ley de mucha importancia, así lo ha reconocido el Consejo de Gobierno, así lo ha reconocido también la presidenta del Gobierno de la Junta de Andalucía, porque es una ley que dota de instrumentos a los ciudadanos para estar en la máxima información, en la máxima capacidad de decisión. Los andaluces y los ciudadanos van a estar más protegidos ante la hipoteca. Yo creo que hoy podemos decir que Andalucía se pone en materia de hipotecaria, prevención y protección, a la vanguardia de todas las comunidades del conjunto del Estado español, nuevamente a la vanguardia, en una ley totalmente situada en el terreno del máximo nivel de legalidad, del máximo nivel de carácter constitucional. Por lo tanto, estamos ante una ley que permite desterrar a los consumidores de abusos del pasado, del riesgo de desahucio, es decir, como se han producido hasta ahora en función de las hipotecas, y camina en la dirección de poner en valor los derechos de ciudadanía del Estatuto de Autonomía, algo que tiene muy presente el Gobierno de la Junta de Andalucía. La ley la tenéis ahí, yo no entro en más materia en ella, la exposición de motivos importante y profunda, 6 títulos con 21 artículos, 5 disposiciones adicionales y un relato que se puede ver en la misma, en el que prácticamente desde las disposiciones generales a las transitorias, a las adicionales y a los temas finales, yo creo que trata adecuadamente los 4 conceptos más importantes que vuelvo a situar, que tiene la ley, que es informar, garantizar, asegurar y permitir la capacidad de decisión y de contrastar crédito entre los ciudadanos y las propias entidades financieras para defender de la mejor forma posible los intereses de esa ciudadanía tan duramente afectada por los elementos del crédito y los elementos de la hipoteca.